Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que disfruten de todo el contenido que creamos con tanto cariño. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, un saludo enorme. Me encanta verlos por aquí en cada nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los seguidores de las telenovelas turcas, porque vamos a desentrañar los misterios, las idas y venidas, y todo lo que rodea a la relación de dos personajes que han cautivado a miles, Halil İbrahim y Esla de Amor Real. Sí, ese título tan intrigante que ven ahí arriba, ¿son novios o algo más? Esa es la gran pregunta que vamos a responder. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada escena, cada gesto que nos ha hecho especular y soñar con ellos. Antes de que nos perdamos en la pasión y el drama de esta historia, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este viaje al corazón de Amor Real. Vamos a empezar por el principio porque, como en toda gran historia de amor, los inicios son cruciales. Halil İbrahim y Esla, dos almas que a primera vista parecían pertenecer a mundos completamente diferentes, ¿verdad? Él con su pasado marcado por la tragedia, la venganza y una vida dura; ella, una joven de espíritu libre, con sueños y aspiraciones que poco tenían que ver con el submundo en el que se vio arrastrada. El primer encuentro entre ellos no fue precisamente un cuento de hadas. Hubo tensión, desconfianza, incluso hostilidad. Esla, en su inocencia inicial, se vio envuelta en una red de peligros y secretos, y Halil İbrahim, ese hombre misterioso y atormentado, fue su protector, pero también, en muchos momentos, su verdugo. Pero aquí es donde la magia de la narrativa turca entra en juego. A pesar de las circunstancias adversas, de los obstáculos que parecían insuperables, algo empezó a nacer entre ellos. Al principio era una atracción magnética, casi inexplicable. Veíamos cómo él, a pesar de sus objetivos de venganza, sentía una conexión especial con ella. Era una chispa que se encendía en medio de la tormenta. Y Esla, a pesar del miedo y la confusión, también sentía esa fuerza que la atraía hacia él, una mezcla de peligro y una extraña seguridad que solo él parecía ofrecerle. Analicemos esas primeras interacciones. ¿Recuerdan esas miradas intensas? Esas conversaciones cargadas de dobles sentidos. Halil İbrahim a menudo se mostraba protector, pero de una manera posesiva, casi como si la estuviera cuidando de sí mismo tanto como de cualquier amenaza externa. Y Esla, con su valentía innata, no se dejaba amedrentar fácilmente. A pesar de su juventud, mostraba una fortaleza interior que impresionaba a Halil İbrahim, y a nosotros como espectadores. Cada vez que ella se enfrentaba a él, o mostraba una resistencia ante sus decisiones, veíamos un atisbo de admiración en sus ojos. Y luego, llegamos a ese punto de inflexión. Ese momento en el que la relación deja de ser solo una cuestión de supervivencia o de conveniencia. Ese instante en el que las emociones toman el control. Cuando se dieron cuenta de que lo que sentían era algo más profundo que la mera atracción. Para mí, creo que fue cuando Halil İbrahim empezó a sacrificar sus propios planes, sus propios objetivos por la seguridad y la felicidad de Esla. Él era un hombre que se había prometido a sí mismo no volver a sentir nada, a no dejar que nadie se acercara a su corazón. Pero Esla logró derribar esas murallas lentamente, pero con una persistencia admirable. Cada escena donde él la defendía, donde le mostraba esa faceta más vulnerable y tierna que guardaba bajo llave, era una prueba de que lo de ellos iba en serio. Y Esla, a su vez, a pesar de los secretos que él guardaba, a pesar de los peligros que representaba su mundo, no podía evitar sentir compasión, luego afecto y finalmente amor por él. La forma en que ella lo perdonaba, la forma en que entendía sus luchas internas, era algo que él nunca había experimentado antes. Pasemos a la fase de algo más. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha suspirado con esos momentos románticos, a veces furtivos, a veces llenos de pasión, que nos regalaron? No fueron una relación convencional, eso está clarísimo. No hubo citas románticas en parques ni serenatas bajo la luna, al menos no al principio. Su amor se construyó en medio de tiroteos, conspiraciones y un constante temor.
Pero eso paradójicamente hizo su vínculo aún más fuerte, más real. La confesión de sentimientos, ¿la recuerdan? Ese momento tan esperado, tan ansiado por todos los que seguíamos la serie. Cuando las palabras salieron, cuando finalmente admitieron lo que sentían, fue explosión de emoción. Para Halil Ibrahim, admitir que amaba a Esla era aceptar una vulnerabilidad que lo aterraba, pero también liberarlo de la carga de su pasado. Y para Esla, era la validación de todo lo que había intuido, de todo lo que su corazón le decía. Sin embargo, su camino no fue fácil, y ahí es donde entra la parte de algo más. No eran simplemente novios en el sentido tradicional. Eran compañeros de vida, cómplices en una lucha constante. Se enfrentaron a enemigos comunes, se protegieron mutuamente e incluso, en muchas ocasiones, tuvieron que tomar decisiones difíciles que afectaban a ambos. Su relación se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas, un refugio en medio de la tormenta. Y no podemos olvidar las dudas, las pruebas de fuego que tuvieron que superar. Los malentendidos, las traiciones, los celos y las presiones externas. Porque el mundo de Halil Ibrahim estaba lleno de personas que no querían verlos juntos. Pero cada vez que superaban un obstáculo, su amor se fortalecía, se consolidaba. Se dieron cuenta de que eran el uno para el otro, que su destino estaba entrelazado. Ahora, la pregunta clave, ¿qué los diferencia de una pareja normal? Creo que es precisamente la intensidad y la profundidad de su conexión. No se enamoraron de manera casual, se encontraron en medio de circunstancias extremas y, a pesar de todo, eligieron amarse. Su amor no fue solo una elección, fue una necesidad vital, un ancla que los mantenía firmes cuando todo lo demás se desmoronaba. La forma en que se apoyan, en que entienden las batallas internas del otro, es algo que va más allá de las simples palabras novios. Podríamos decir que eran mucho más que novios. Eran almas gemelas que se encontraron en el momento más inesperado. Eran compañeros de destino, unidos por un amor que nació de la adversidad y se fortaleció en cada desafío. Eran la prueba de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más oscuros, y que la fuerza de un vínculo se mide no por su ausencia de problemas, sino por la capacidad de superarlos juntos. La dinámica entre Halil Ibrahim y Esla, esa mezcla de pasión ardiente, protección feroz y una comprensión tácita, los elevó a un nivel superior. No eran solo una pareja, eran un equipo, dos mitades que se completaban y se hacían más fuertes. En resumen, lo que vimos en Amor Real entre Halil Ibrahim y Esla fue una historia de amor épica, intensa y completamente cautivadora. Pasaron de ser extraños envueltos en el peligro a convertirse en el pilar fundamental el uno para el otro. No solo eran novios, eran compañeros de vida, cómplices, protectores y sobre todo, almas gemelas que encontraron la salvación y el significado en el amor mutuo. A pesar de las tragedias, de las conspiraciones y de los constantes peligros, su vínculo se fortaleció, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la fascinante relación de Halil Ibrahim y Esla. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por sus emociones, sus luchas y por supuesto por ese amor que nos robó el aliento. Quiero agradecerles de verdad por acompañarme, por estar aquí, por dedicar su tiempo a este canal. Su presencia es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que eran más que novios? ¿Qué momento de su relación les impactó más? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les hizo sentir algo, no olviden darle un super me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las telenovelas turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.